Ya estamos en la tercera clase. En primer lugar, vamos a hacer un repaso. En primer lugar, dimos una definición de lo que significa evangelizar. Una definición bien simple. ¿Qué es evangelizar? Bien, evangelizar es anunciar las buenas noticias de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Muy bien, para salvación. La idea que dijimos es para persuadir a aquellos con los que estamos conversando, persuadirles a que se arrepientan y confíen en el Señor Jesucristo. Es comunicar el mensaje de salvación, claramente, con urgencia, con valor, con pasión. Y también dimos la clase pasada 3 razones para hacerlo. ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Cuáles son esas 3 razones? A ver, ¿cuál es la primera? Pueden decirlo en cualquier orden. Por obediencia, porque la Gran Comisión dice que hagamos discípulos en todas las naciones. Jesús les dijo también a sus discípulos antes de ascender, me seréis testigos en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, ¿por qué más? ¿Por qué debemos evangelizar? Por obediencia, ¿qué más? Por amor, muy bien, por amor a los perdidos, porque tenemos compasión, misericordia, se están perdiendo sin el Señor Jesucristo, así que hay que hablarles con mucha urgencia el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, ¿cómo? Para la gloria de Dios. Muy bien, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, porque el anhelo más profundo del corazón de Dios es que su gloria sea conocida en todas las naciones, en toda la tierra, que más y más personas se conviertan y lo adoren y lo conozcan a Él. Dice Jesús, le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que el evangelista fiel obedece a Dios, tiene amor por las personas y busca la gloria de Dios. Bien, hoy día vamos a entrar a una lección muy importante. Yo diría que tal vez es la más importante. Este es el corazón de esta clase. Y lo que vamos a tratar hoy es acerca de el mensaje que debemos comunicar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el Evangelio. Entonces, nos hacemos la pregunta hoy día, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En Romanos 1:16 dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es decir, puede transformar a un pecador miserable, perdido, en un discípulo de Cristo, en un hijo de Dios. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Quién me puede decir cuál es el Evangelio? ¿O cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Sí, bueno, vamos a ver de una forma más sistemática, digamos, qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al Evangelio. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Es en el original griego evangelion y significa buenas noticias. ¿A cuántos les gusta dar buenas noticias? Sí, yo creo que a todos. A mí me gusta dar buenas noticias a las personas. Y estas son las noticias más maravillosas de toda la historia. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Pablo nos da la respuesta en los primeros versículos de 1 de Corintios, capítulo 15. Así que vamos ahí, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Leamos los primeros versículos del 1 hasta el 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces, les va a decir cuál es el Evangelio. Les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, este es el mensaje que desde el inicio yo he enseñado,
Cuando estuve delante de ustedes en Corinto, les prediqué este mensaje, ustedes creyeron en ese mensaje y por medio de ese mensaje son salvos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Versículo 3. Porque primeramente, y ese primeramente significa, esto es de la mayor importancia, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego habla de las apariciones de Jesús también. Pero ¿cuáles son entonces los dos hechos importantes, claves en cuanto a el Evangelio? La muerte de Jesucristo, luego dice que fue sepultado, pero ese que fue sepultado simplemente confirma que realmente estaba muerto. Y luego dice que, en segundo lugar, resucitó de entre los muertos. Y después, en los siguientes versículos, que se apareció a muchas personas, pero esas apariciones confirman que Él realmente resucitó. Entonces, los dos hechos centrales son la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de noticias, ¿qué son noticias? ¿Cómo definen noticias? Novedades, ¿qué más? Hechos, ¿correcto? Sí, las noticias, básicamente, son hechos históricos objetivos, no son mis opiniones. Las noticias no son mis sentimientos, sino simplemente cosas que han ocurrido. El Evangelio, entonces, no es algo que se centra en mí, no es algo que yo tengo que hacer. El Evangelio son las noticias excelentes, extraordinarias, acerca de Jesucristo. Muchas veces decimos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama. Y si quieres ir al cielo, entonces tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Ya, esos no son noticias. Esos no son noticias. Ese no es el Evangelio. A veces decimos, Dios tiene un lugar sublime para ti, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere que tú vivas en gozo. Esas no son noticias. Ese no es el contenido del Evangelio. Son beneficios del Evangelio, son resultados del Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Cuáles son otra vez las buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. Esto es entonces, de forma muy clara, muy sencilla, el Evangelio, que hasta un niño puede entender. Justamente ayer tuvimos la presentación de Festiniños. Por medio de títeres y de libros sin palabras, comunicamos a los niños las verdades del Evangelio y ellos lo pueden entender. Ahora, Pablo, en la carta a los Romanos, expone de forma detallada, completa, sublime, durante 16 capítulos, el Evangelio de Jesucristo también. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que un niño lo puede entender, pero significa que también nosotros, conforme vamos avanzando, podemos ir profundizando y escudriñando cada vez más y entendiendo mejor el Evangelio. Es un trabajo de toda la vida. Si ustedes leen Romanos, estamos yendo, hoy día vamos a avanzar otra vez 3 versículos, nada más, porque lo que Pablo nos comunica en esta carta es tan profundo y tan importante. Ahora, como siempre hemos dicho, siempre lo he dicho, para que las buenas noticias sean realmente buenas noticias, primero necesitamos saber cuáles son las malas noticias. Para apreciar toda la belleza del Evangelio, primero tenemos que entender nuestra condición deplorable delante de Dios como hijos de ira, como hijos de desobediencia, como pecadores. Es lo que Pablo también hace en Romanos. Justo hoy día vamos a comenzar esa parte cuando habla de la ira de Dios, antes de presentar la solución en Cristo. Pero también, una vez que hemos explicado el pecado, una vez que hemos explicado la ira de Dios, la condenación, una vez que hemos explicado el infierno,
Compartimos las buenas noticias, la solución en Cristo Jesús, lo que Él hizo, pero también, como Ludi estaba mencionando, al final exhortamos a que la persona dé una respuesta a ese evangelio. Pero la respuesta no es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias en Cristo Jesús. Siempre tiene que haber un llamado, siempre tiene que haber una invitación. ¿Y el llamado a qué es? ¿A qué les llamamos? ¿Qué deben hacer? Arrepentirse y creer en Jesucristo. No les llamamos a levantar su mano, no les llamamos a pasar al frente, no les llamamos a firmar una tarjeta, les llamamos a hacer una oración, les llamamos a arrepentirse y a poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, una presentación completa del Evangelio se puede resumir en 4 elementos fundamentales que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver varios versículos. Me gustaría que me ayuden en esta parte. Les voy a pedir a cada uno que lea algún pasaje. Así que todos tienen que estar con su Biblia y listos, buscando siempre los pasajes que vamos a estar leyendo. ¿Cuáles son esos 4 elementos fundamentales del Evangelio? ¿Cómo hacemos una presentación del Evangelio? Ahora, no digo que estos 4 elementos tengan que presentarse siempre en este mismo orden. Este es un buen orden, el que vamos a ver, pero no siempre necesariamente tiene que ponerse en este orden. Otra cosa importante, no siempre, creo, debe presentarse o va a poder presentarse todo el mensaje completo a una persona en una sola sentada. A veces lo vamos a tener que hacer. Por ejemplo, estamos con el taxista solamente 5 minutos, lo tenemos que hacer. O estamos en una persona viajando al costado, en el micro, en un avión, y le tenemos que dar el mensaje del Evangelio en poco tiempo. Nunca más lo vamos a ver a esa persona. Y hay momentos en que así va a ser. O salimos casa por casa y decimos el Evangelio. Pero, como les he dicho en la definición de evangelismo, nuestra responsabilidad es principalmente con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con gente que conocemos y que tenemos una relación y que vamos a ver siempre, vamos a ver regularmente. Entonces, el Evangelio lo vamos presentando poco a poco, seguramente en varias conversaciones, en varias visitas, por medio de la relación que tenemos con esa persona. Ahora, estos son los 4 elementos. En primer lugar, el carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el creador, es el sustentador de todo el universo. Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y en este universo que Él creó, colocó al ser humano. Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios creó al ser humano? ¿Para qué lo ha creado? ¿Para qué? ¿Para que guardara? Para que lo adorara. Muy bien, lo ha creado para que lo conozca, lo ha creado para que lo adore, para que le dé gloria, para que le obedezca. Generalmente en nuestras presentaciones del Evangelio, cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que enfatizamos? El amor. Sí, el amor de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Un famoso evangelista, Bill Bright, hace muchos años, él ideó una forma de evangelizar, una forma de testificar, muy popular, que se llama las 4 leyes espirituales. Tal vez alguno lo ha escuchado, han visto los folletos, las 4 leyes espirituales. Y él dice, la primera ley es, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Esa es la primera ley. Puede ser cierto, pero cometemos un error garrafal cuando no decimos que Dios es santo y tiene ira. Dios es santo y tiene ira. Es cierto que Dios te ama, es cierto que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero Dios tiene ira contra tu pecado.
y Él no te va a aceptar en su presencia si es que tú eres un pecador, corrupto, malvado, con una naturaleza pecaminosa. Ahora, no quiero que me malentiendan, sí, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor y Él se goza cuando un pecador se arrepiente, pero Dios es santo, Dios es justo también. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando evangelizamos, sin embargo, muy pocos tratan de despertar ese temor en las personas. Enfatizando la gloria de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Más bien presentamos a Dios como un ancianito muy bueno, que está en el cielo y listo para recibir a todas las personas. Pero no es así como lo presenta la Biblia. Fíjense algunos versículos. Juan 6. Juan 3:36. A ver, lo va a leer, todos tienen que estar buscando. Lo va a leer Milagros, ¿lo puedes leer, por favor? Juan 3:36. Muy bien. La ira de Dios está sobre. También en Romanos 1:18, que justamente voy a predicar hoy. A ver, Rocío, ¿lo puedes leer? Romanos 1:18. Bien. Entonces, esta es la principal necesidad del ser humano, ser salvo de la ira de Dios. Ser salvo de la ira de Dios, porque Él está airado, Él está enojado en contra del pecado del ser humano. Y todo aquel que rechaza a Cristo, que no ha puesto su confianza en Él, dice que está bajo la ira, bajo la condenación justa de Dios. Dios castigará al pecador en su juicio justo al final de los tiempos. Ahí en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Hebreos 2:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, los pecadores pueden estar en la presencia de Dios. Los pecadores pueden estar frente a Dios y ser aceptados en su presencia, en su trono celestial. Veo algunas dudas ahí todavía. No puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo, infinitamente justo. Nosotros somos pecadores, dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios, y nos espera el justo juicio de Dios por el pecado. Observa también en 2 de Tesalonicenses 1, a ver, eso lo lee Tino, por favor, ¿lo puedes leer? 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Bien, ¿quién va a recibir la retribución de Dios? ¿Qué dice este versículo? ¿Quién recibe la condenación, la retribución, el castigo de Dios? En el versículo 8 dice: los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que no se humillan delante de Dios para adorarle. Entonces, cuando hablamos del carácter de Dios en la presentación del Evangelio, está bien decir que Dios es amor, pero tenemos que enfatizar algo que nos olvidamos,
que Dios es santo, es justo, tiene ira y debe castigar el pecado. Eso es necesario que lo digamos. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo elemento fundamental en la presentación del Evangelio? Esto es la preparación. Estamos preparando a la persona. Le estamos enseñando que él no puede hacer nada porque es pecador y Dios es santo. En segundo lugar, hablamos acerca de la condición del hombre. La condición del hombre, que es un punto también sumamente importante, porque la Biblia rechaza de plano que el hombre es bueno. La Biblia, no pienses que exalta o elogia al ser humano. El Evangelio no es una terapia para solucionar tus problemas emocionales, no es un mensaje de autoayuda para solucionar todos tus problemas y que puedas mirar el futuro con optimismo. No, el Evangelio no te guía a conectarte con tu ser interior para que tengas paz mental. No tiene nada que ver con autoayuda o con psicología o con terapia, sino, más bien, nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. Dice la Biblia desde el inicio que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios, pero que fueron rebeldes. Desobedecieron voluntariamente, por lo cual Dios los expulsó del paraíso y los sujetó a la muerte, porque la muerte es el castigo merecido por su pecado. ¿Qué dice en Romanos 6:23? ¿Quién lo sabe de memoria? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Romanos 5:12 también. Fíjense en Romanos 5:12. A ver, lo lee. Flor, por favor. Bien. El pecado entró, dice aquí, por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte también. Por eso es que vivimos en un mundo corrupto, un mundo que está cada vez peor, que está degenerando, porque el ser humano es pecador. Más todavía, fíjense en Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 3. Janet, ¿puedes leer? Efesios 2 del 1 al 3. Fíjense, ahí en su hoja están estos versículos y hay en negrita algunas frases importantes que describen nuestra condición. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, conforme a Satanás, en los deseos de nuestra carne. Entonces puedes notar que estamos muertos en delitos y pecados y dice que seguimos el mundo, seguimos a Satanás y seguimos los deseos de nuestra carne y somos por naturaleza hijos de ira, es decir, merecedores, por este diagnóstico tan terrible, merecedores de la ira de Dios. También en Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo se presenta el ser humano en nuestra cultura, en muchas iglesias cristianas hoy día? ¿Así? Como muerto, como miserable, como impío, como hijo de ira.
Bueno, visiten nomás no visiten, pero si escuchan los mensajes de las iglesias evangélicas de nuestros días, muchas hablan del ser humano como un ser humano que sí tiene problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas mentales, problemas económicos, y el evangelio, dicen ellos, es que si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te va a dar autoestima, te va a dar salud, te va a dar prosperidad. Ese no es el mensaje de las Escrituras, sino que estamos muertos en delitos y pecados, totalmente esclavizados por Satanás, por el mundo, por nuestra carne, y que somos hijos de ira, hijos de desobediencia, y tan seria es nuestra depravación. En teología, así se llama este concepto que les estoy enseñando, la depravación total del ser humano. Tan seria es nuestra depravación que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. No hay nada que pueda hacer para salvarme a mí mismo, porque el pecado ha manchado todas las áreas de mi ser, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Todo está manchado por el pecado. Ahí en Apocalipsis 21:8, que también tienen en sus hojas, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y tal vez tú dices hasta este momento, qué bueno que yo no soy ninguna de estas cosas, porque son terribles, ¿no? Cobarde, abominable, homicida, fornicario, idólatra, y luego dice, y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos, y ahí estamos todos nosotros. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nuestros amigos y familiares necesitan entender la profundidad del pecado del ser humano que ofende a un Dios infinitamente santo. Tienen que comprender que son culpables. Tienen que comprender que no han hecho ningún mérito para alcanzar la salvación. Y no solo que no han hecho ningún mérito, nunca lo van a hacer porque no pueden hacer méritos para agradar a Dios. Romanos 3:20, léelo, Ludi, por favor. Romanos 3:20. Por las obras, nadie es justificado. También en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. José, ¿lo puedes leer? Por las obras, por el esfuerzo humano. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes bautizarte, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes dar tu dinero a los pobres, tú puedes hacer un montón de actividades, tú puedes ser pastor de la iglesia, puedes ser diácono. Nada de eso te salva. Ninguna obra te salva. Por las obras, dice, nadie será justificado. Entonces tenemos que compartir eso con nuestros amigos y familiares y que sientan esa carga y que sientan esa culpabilidad porque realmente son culpables. Esa convicción de pecado solamente la puede producir el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad comunicarles que se están perdiendo y se están yendo al infierno y que son pecadores. ¿Quién más les va a decir? ¿Sus otros amigos que no son cristianos les van a decir? No les van a decir. Si nosotros, que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos amigos, familiares que no son cristianos, es nuestra responsabilidad, con un sentido de urgencia, comunicarles estas malas noticias en primer lugar. El incrédulo no solamente necesita entender que es culpable, necesita sentir la carga por su pecado, debe tener tristeza por lo que ha hecho, una tristeza que lo lleve al arrepentimiento. Entonces, este es el dilema del ser humano. ¿Cómo reconciliarme con un Dios que es infinitamente santo si yo soy pecador? ¿Cómo hago para estar bien
con Dios si soy incapaz de salvarme a mí mismo? La respuesta es, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Por eso les digo, el Evangelio no se centra en ti. El Evangelio no es algo que tú hagas o que tú debas hacer. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por ti. No hay nada, cero, que tú puedas hacer para salvarte, porque la salvación no es por obras, no es por ser bueno, no es por méritos, sino por la obra de Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz, por sus méritos. Y eso significa que es pura gracia. Bien, el tercer elemento entonces es ese, la obra de Jesucristo. Y este es el Evangelio. Este punto número 3, le puedes poner ahí si quieres entre paréntesis. Este es el Evangelio. Lo que Cristo hizo. Lo que hemos hablado de la santidad de Dios, del pecado del ser humano, todo eso es preparatorio para poder compartir las buenas noticias. Primero, las malas noticias. Primero, que tengan la convicción de pecado. Y ahora les decimos, esta es la solución. No algo que yo hago, no algo que tú puedes hacer, sino lo que Cristo ha hecho en la cruz. Él es el Hijo de Dios. Juan 1:14. A ver, que lo lea Jairo. ¿Lo puedes leer, por favor? Juan 1:14. Bien. ¿Quién es Cristo entonces? Según este versículo, ¿quién es Jesucristo? El Verbo, muy bien, el Verbo. El Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado. Él vino del cielo a vivir en la tierra como ser humano. Ese es Jesucristo. También el otro versículo en Marcos 10:45. Marcos 10:45. A ver, léelo, Evair. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no para servir, dar su vida en rescate. Bien. ¿Quién es Jesús? Otra vez. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, encarnado. Y ese versículo que acaba de leer Evair nos da la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué se encarnó? Para servir. ¿Y de qué forma sirvió? Dando su vida, dice este versículo, en rescate por muchos. Entonces, Él vivió una vida absolutamente santa, sin pecado. Él enseñó la palabra de Dios, hizo muchos milagros, pero el propósito central de su vida fue su muerte en la cruz. Por eso Pablo, cuando fue a los Corintios, les dijo, cuando yo estuve entre ustedes, me propuse saber, cuando les prediqué el mensaje, solamente un tema. ¿Cuál es ese tema? Me propuse saber solo a Cristo y este crucificado, es decir, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, porque por medio de la cruz es que se logra la reconciliación del ser humano con Dios. Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ves que todo en la narrativa apunta a un hecho, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo más importante de su vida. Entonces nos equivocamos otra vez, nos equivocamos rotundamente, cuando presentamos a Jesús a las personas y le decimos, ¿sabes qué? Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser tu copiloto. Jesús está listo para ayudarte, está listo para animarte, está listo para consolarte en todos tus problemas. Jesús quiere darte felicidad. Algunas de estas cosas podrían ser verdad, pero principalmente Jesús es el Señor y es el Salvador que murió por mis pecados y demanda que nos humillemos, nos arrepintamos y decidamos creer en Él. Entonces, así es como debemos presentar. Se dan cuenta que hay varios errores. En el punto 1, cuando presentamos a Dios, decimos, Dios es amor.
En el segundo punto, cuando presentamos el hombre es bueno, tiene algunos problemas, pero es bueno. Y aquí, cuando presentamos la obra de Cristo, Jesús quiere ser tu amigo, Jesús quiere darte lo mejor para ti, pero no son los énfasis de las Escrituras. En el centro de nuestra fe está la cruz. ¿Qué significa la cruz? Vamos a leer versículos rápidamente que ustedes tienen ahí. No es necesario que los busquen, están ahí en su misma separata. Segunda de Corintios 5:21 dice, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo Dios hizo a Cristo pecado? ¿Cuándo lo hizo pecado? En la cruz. Por eso él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios, de una forma misteriosa, lo hizo pecado y derramó su castigo sobre él. También mira, en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo. Significa murió, entregó su vida para redimirnos, que significa rescatarnos de toda iniquidad. Efesios 1:7. En quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Rescate. Muy bien. ¿Rescate de qué? Del pecado, rescate del pecado por su sangre, es decir, por su muerte. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 1:5-6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, otra vez con su muerte, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por su muerte recibimos sanidad. Esta sanidad no es una sanidad física de la que está hablando aquí Pedro, sino una sanidad espiritual. Porque todo el contexto está hablando de pecados que Él llevó sobre su cuerpo. Y Colosenses 1:20, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué fue lo que logró el Señor Jesucristo en la cruz al morir por nosotros? ¿Qué logró? Reconciliarnos con Dios, la salvación, perdón de pecados. ¿Qué más? No, dice aquí que no solamente reconciliarnos a nosotros, sino reconciliar consigo mismo todas las cosas, porque recuerdas que cuando pecó Adán, todo el mundo quedó bajo la maldición de Dios. Y por medio de la cruz de Cristo, Él hizo la paz, la reconciliación, el perdón de pecados. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo no se quedó inerte, no se quedó muerto en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Dice Romanos 1:4, lo he predicado hace algunas semanas, que en su resurrección Él fue designado como el poderoso Hijo de Dios, el Hijo de Dios con poder. Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Dios aceptó su sacrificio perfecto y lo constituyó Señor de señores y Rey de reyes. Ahí en Efesios 1:20, que ustedes también tienen en la hoja, dice, la cual, cuando habla de la cual, está hablando de la fuerza de Dios, del poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Él es por lo tanto,
Por lo tanto, Él es el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo, dice Jesús, soy el que ha muerto y el que ha resucitado por ustedes. ¿Recuerdan cuando Pablo les habla a los corintios y les hace una pregunta retórica? Les dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Por qué me siguen a mí? ¿Acaso yo morí por ustedes? No, es Jesucristo y es a quien debemos rendirnos. Y finalmente, tenemos 3 minutos, finalmente, la respuesta del pecador. ¿Cuáles son otra vez los 4 elementos fundamentales cuando presentamos el Evangelio? Primero hemos visto el carácter de Dios. Dios es, ¿cómo es Dios? Sí, Dios es amor, pero santo, justo. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo elemento? La condición del hombre. ¿Cómo es el hombre? Depravado y está encaminado a la ira, la condenación, el justo juicio de Dios. En tercer lugar, ¿cuál es la solución? El Evangelio, que es la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? 2 cosas. ¿Qué hizo Cristo? 2 cosas principalmente. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora, una vez que hemos ya presentado el Evangelio, demandamos una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Arrepentimiento y fe. Bueno, tenemos 2 minutos, creo que esto lo vamos a continuar la próxima porque es muy importante, es muy, muy importante. Solamente quiero que vean ustedes ahí lo que es arrepentimiento del pecado. La respuesta consistente en la Biblia de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos responder, es en arrepentimiento y fe. Y esos 2 elementos vienen juntos. Varias veces lo he dicho, aquí también lo he predicado, y en mis clases en el seminario, cuando enseño la doctrina de la salvación, arrepentimiento y fe son 2 caras de la misma moneda. Son 2 caras de la misma moneda. Vienen juntos. Eso es lo que se conoce como conversión. ¿Qué es conversión? Conversión es dar la vuelta. Tú te estás yendo a la perdición, estás yendo al infierno, pero debes convertirte. ¿Y qué cosa es conversión? Es dar la espalda, dar la vuelta, un giro de 180 grados. Das la espalda a tu pecado y más bien ahora vas hacia el Señor Jesucristo. Arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Fe es ir hacia Jesucristo. Es un solo movimiento, pero son 2 elementos, arrepentimiento y fe. Dar la espalda y correr a abrazar al Señor Jesucristo. Y varias veces en las Escrituras se usan ambos términos. Terminamos leyendo estos 3 versículos. Dice ahí en la letra C, en varios pasajes se usan ambos términos porque es lo que ellos deben hacer para ser salvos. Jesús predicaba de esta forma en Marcos 1:15. Marcos 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentid y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Este es el Evangelio. Este es el versículo 14, que él predicaba el Evangelio del reino de Dios. Y la respuesta que él reclamaba era, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mira también en Hechos 20:11. Hechos 20:21. Testificando, este es Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Y también en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. La misma palabra conversión en el hebreo, en el griego, significa dar la vuelta. Dar la vuelta. Cuando dice que se conviertan a Dios, es
ir hacia Dios. Y dice que se arrepientan del pecado es dar la espalda al pecado. Sentir ese dolor, esa carga, esa tristeza, esa convicción que produce el Espíritu Santo y arrepentir de sus pecados. Entonces, esa es la respuesta y es lo que nosotros debemos rogar, debemos suplicar, debemos exhortar, debemos invitar, debemos llamar a las personas que hagan. No, otra vez lo digo, no a ponerse de pie, no a pasar al frente o a levantar su mano, sino, no los confundamos, sino a arrepentirse y creer, porque eso es lo que les va a salvar. No otra obra, sino responder de esta forma al Señor Jesucristo. Bien. Una pregunta nomás tenemos tiempo. Sí. Vamos a hablar de esto. Recuerden que son 2 clases en que vamos a tratar el Evangelio. Entonces, la próxima clase vamos a ver algunos errores en la presentación del Evangelio. Ya hemos visto algunos ahora, pero quiero que veamos la próxima semana cómo es que nosotros a veces presentamos el Evangelio y les decimos a ellos que respondan cuando en realidad la Biblia dice otra cosa diferente. Vamos a explicar un poco qué es fe y arrepentimiento también. ¿Ya? Porque eso lo hemos para la próxima. Muy bien. Por gracia, Tina. En un sentido. Lo vamos a explicar la próxima semana. ¿Ya? No hay tiempo para explicarlo ahorita, pero sí, en un sentido sí, también. Porque hay versículos en el Antiguo Testamento que lo dicen. Y hoy día voy a hablar en el mensaje algo acerca de eso también. ¿Ya? Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por este momento. Gracias por tu amor, tu gran bondad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender el Evangelio. Porque no hay otra salida al pecado, a la condenación, sino solamente entender lo que Cristo hizo en la cruz y responder adecuadamente en arrepentimiento y fe. Yo te ruego por cada hermano, cada persona que está aquí presente, cada amigo, que entiendan lo que hemos dicho y que decidan rendir sus vidas al Señor Jesús en arrepentimiento y en fe, reconociendo que Cristo es el único Señor y el único Salvador. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.